¿Qué tal, amantes de Chilena, amantes futboleros? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de cosas muy interesantes para ustedes, amantes de Chilena. Andy, sí, buenas noches para todos. Estamos en esta oportunidad con un invitado muy especial, como lo decías, alguien muy futbolero, un amigo argentino con mucha experiencia, con mucho conocimiento recorrido en este campo, en esto que nos apasiona. Muy contentos de estar acá y bueno, nos vamos con esto, Quédense Andy. aquí en De Chilena. Muy bien, bienvenidos amantes de Chilena. Estamos aquí con Vicente Muglia. Les comentamos a todos ustedes que estamos muy agradecidos con Vicente. Muy buenas noches, Vicente. Realmente más que una charla, para nosotros y para mí es un aprendizaje. Un Un aprendizaje aprendizaje totalmente. contigo, con todos tus conocimientos. Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás esta noche? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto para mí poder estar con ustedes también charlando de fútbol, del juego, que es lo que nos gusta. Así que bueno, muy a gusto de estar acá. Ok, bueno, no, Vicente, muchas gracias. Como decía Andy, te replico el agradecimiento por el espacio, por hablar con nosotros de fútbol. Y bueno, más o menos yo, Andy, empiezo contando de Vicente, y tú me corriges, claro. Vicente es un Periodista deportivo y analista táctico. analista táctico, que trabaja en Olé, que tiene dos libros espectaculares. No sé si tú nos puedes agregar algo puntualmente y corrigiéndonos o dándonos más información tuya. No, bueno, eso es lo más importante, ¿no? Ahora voy a cumplir 25 años en la redacción del diario Le. Soy joven igual, por más que 25 años parezca Claro. mucho. Lo que pasa es que arranqué de muy chiquito. Creo que recién gateaba en ese momento, no, mentira. Ok. Y bueno, No, y modestia bueno, aparte. a lo largo de nada, estos años, obviamente, uno va buscando qué es dentro del periodismo lo que más lo atrapa, lo que más le gusta, y a mí siempre me gustó mucho lo que tiene que ver con el análisis del juego, con hablar sobre lo que sucede dentro del campo de juego. Y bueno, fui tratando de perfeccionarme en eso, de ir adquiriendo conocimientos como para poder trasladar esos análisis y esas explicaciones para el espectador, para la audiencia. Así que bueno, muy contento porque he podido desarrollar ese camino. En el medio, bueno, he escrito dos libros, como vos decías. Uno ha sido la Chepep biografía de Gabriel Milito, ex y la biografía de Gabriel defensa Milito. de Independiente, de la selección argentina, del Barcelona. Y bueno, luego mi segunda obra, que ha sido Chepep, la conexión del fútbol argentino con un poco el legado futbolístico de Pep Guardiola. Así que bueno, eso es un poco lo que, entre otras cosas, ¿no?, en la que he trabajado en esta linda profesión. Bueno, Vamos, vamos. bueno, para empezar, Vicente, vamos de una vez, Sí, vamos al grano. Vamos a vamos, hablar de algo súper interesante y algo que se viene pues en estos días. De hecho, esta semana ya empezamos con el ambiente, sí, digamos que el ambiente de eliminatorias. ambiente de eliminatorias, Vicente. Y vamos a empezar por un tema que, bueno, tú como hincha de tu selección, en este caso nosotros de la selección Colombia, estamos viviendo momentos duros porque Durísimos. estamos previos o a quedarnos eliminados o dependemos de detalles que ya no son propiamente de nosotros y bueno, estamos sufriendo un poco con la selección. No sé tú a la distancia qué nos puedes contar, qué has visto de la selección, cómo has visto su funcionamiento, qué crees que ha fallado en el equipo desde el entrenador hasta la toma de decisiones de los jugadores en la cancha. No sé qué nos puedes aportar tú. Sí, yo lo primero que puedo decir sobre la selección Colombia es que a mí me ha causado eh, algo de bastante sorpresa, ¿no? La situación en la que se encuentra hoy, que digamos ya está dependiendo de un milagro, por decirlo de alguna manera, ya no depende de sí misma, necesita de otros resultados. Y es sorpresivo en general, creo yo, para aquellos amantes del fútbol sudamericano, y también de los que lo miran desde lejos, ¿no?, desde otras latitudes, porque uno observa
la plantilla que ha tenido la selección Colombia en todos estos últimos años, y yo no recuerdo una calidad similar al actual, salvo, bueno, aquella generación del pibe Valderrama, bueno, Higuita, Rincón, Asprila, aquel famoso equipo que en el año 93 llegó a Buenos Aires y le pegó 5 cachetazos a la selección argentina para clasificarse a ese Mundial de 1994 en Estados Unidos. Yo recuerdo ese partido y bueno, más allá de la decepción, en ese momento yo era un adolescente que sufría por la selección argentina, pero también era una admiración por el estilo de juego de esa selección de Maturana, de Claro que esa sí. Colombia. Entonces, hoy uno ve que la selección Colombia tiene jugadores de jerarquía que incluso están jugando en ligas europeas, en las ligas más importantes del mundo. Uno no puede, digamos, menospreciar la calidad técnica de futbolistas como James, como Cuadrado, mismo Luis Díaz, que hoy está en un lugar en la elite, como es la Premier League, en el Liverpool. Entonces, genera como sorpresa desde afuera esta situación de Colombia, esta falta de funcionamiento colectivo que uno ha visto de Colombia a lo largo de estas eliminatorias, primero con Queiroz y luego ahora con el profe Rueda. Y realmente yo creo que se va generando una situación como un círculo vicioso en el que no aparece el funcionamiento, por lógica no se dan los resultados y eso termina con un bajón no solamente en los futbolísticos, sino primordialmente anímico, porque si bien a mí me gusta analizar el juego y hablar de cuestiones tácticas, no dejo de lado el factor anímico, el factor mental, lo Está siendo importante que muy es influyente en estar este momento. fuerte, claro, estar fuerte de la cabeza para tener, cuando en un equipo de fútbol no hay funcionamiento y no se ven respuestas desde el lado futbolístico y desde la pizarra, ahí es donde tiene que aparecer la rebeldía, donde tiene que aparecer esa fortaleza espiritual para decir esto lo vamos a sacar adelante. Y yo creo que uno de esos partidos donde yo al menos como espectador y desde un rol analítico esperaba esa reacción de la selección Colombia fue justamente con Argentina en el último encuentro y Es no cierto. apareció esa rebeldía, no apareció, noté a un plantel frágil desde el punto de vista anímico, como ya creyéndose perdedor, y creo que esa es la peor semblanza que podemos tener al ver a un equipo sin respuestas, un equipo peleado con el balón, sin la capacidad de mostrar un cierto carácter que aflore, que salga ese carácter y decir, bueno, acá estamos nosotros pese a la adversidad, porque ahí en la adversidad es donde también se nota Claro que sí. ese carácter que se forja. Lógicamente que para analizar a esta selección Colombia hay varios factores, no es solamente uno. Cuando un proyecto fracasa o está al borde del fracaso, como es en esta situación puntual, yo creo que hay varias razones que se pueden argumentar para tratar de analizar y explicar este momento. Yo creo que por un lado no parece haber sido una buena decisión cambiar de capitán en medio del barco, perdón, que capitán del barco en el medio del río, ¿no? Sí. Es decir, ese cambio de Queiroz que yo creo que muchos veían necesario después de aquellos dos partidos trágicos, digamos que fueron las derrotas con Uruguay y Y con contra Ecuador Ecuador. en la altura. Yo creo que ahí también me parece que hubo algo que se rompió en el vestuario, no fue solamente un tema de resultado y de cuestión futbolística, la impresión que da por la falta de respuestas, porque por ahí uno lee comentarios y también se habla de esa cuestión de que por ahí faltó una mayor comunión entre el entrenador y sus dirigidos. Y aparece, en esa situación aparece la llegada del profe Rueda, un técnico con un estilo diferente,
pero que no le ha podido dar a la selección Colombia justamente su estilo, ¿no? De generar un ámbito donde las individualidades puedan potenciarse, porque yo imagino que el público colombiano hoy se estará preguntando, pero ¿por qué Cuadrado rinde tan bien en la Juventus? ¿Por La qué pregunta que nos Luis hacemos todos. Díaz la rompe en Portugal y ahora en Inglaterra? ¿Por qué Duván Zapata tiene una situación de gol en el Atalanta y termina convirtiendo y en la selección Colombia no? Y lo mismo podríamos estar hablando de varios casos, ¿no? No, hasta David Borja, Ospina, Muriel, que ha sido tan eh, regular en la selección, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces ahí es donde yo creo que todo ingresa en ese círculo vicioso que hablaba recién. Cuando las cosas salen mal, viene en el engranaje, ya todo continúa mal Una o seguidilla. digamos, se hace todo adverso. Ujú. Entonces yo creo que son varias razones. No le echaría las culpas de esto solamente al entrenador, solamente a los jugadores, solamente a la dirigencia, sino que así cuando se habla que en el éxito está sostenido en varias patas y hablamos de dirigentes, futbolistas y cuerpo técnico, lo mismo ocurre en las frustraciones, en las decepciones, ¿no? Todos tienen claramente una cuota de responsabilidad en este momento que está viviendo hoy la Selección Colombia. Totalmente. Y bueno, yo digamos que dejando, o bueno, ¿tú crees que a partir de de todo lo que hablabas de este tema anímico, de pronto alguna mala decisión en el camino, crees que es muy difícil como analizar lo que sigue después de eso, que es el juego? O sea, ¿crees que de ahí desprende todo lo demás, la mala racha que ha venido seguida? Como la falta de Sí, sí, efectividad. Ujú. sí, exacto. Yo creo que hay cuestiones que están ligadas al juego, pero también a veces son difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque la Selección Colombia viene de 7 partidos que no convierte goles, ¿no? Esto es Por así. ejemplo, Bueno, dato no menor. eh, yo creo que en algunos partidos quedó en evidencia la falta de generación de fútbol, de generación de juego para producir situaciones de gol. En otros encuentros, el equipo tuvo situaciones para convertir y las falló. Es decir, no siempre, no podemos hablar solamente adjudicar el problema a la falta de generación futbolística. También acá hay una cuestión de eficacia y de falta de De contundencia a la contundencia. hora de la definición. ¿Sí? Pero yo a lo que voy es esto, cuando a un equipo le cuesta convertir, ¿cuál es la solución o lo que se debe buscar desde la parte del cuerpo técnico? Bueno, si yo tengo un equipo que es muy eficaz a la hora de definir, que genero 2 o 3 situaciones y automáticamente convierto un gol, no tendría tantos problemas, porque la calidad de los atacantes, de los que definen, de los que resuelven, goza de una buena eficacia. Pero cuando eso no sucede, lo que yo debo trabajar, más allá de la definición, es por tratar de acumular mayor cantidad de situaciones. Si con 3 situaciones no convierto ningún gol, bueno, trataremos de trabajar para que en lugar de tener 3 situaciones por partido, tengamos 7, 8, 9, ampliar la capacidad del equipo de llegar al área rival. ¿Cómo? Ya sea mediante una mayor elaboración de juego, ya sea mediante centros, un ataque más directo, buscando que la pelota llegue más rápido al arco rival. Y a mí me parece que la selección de Colombia se ha quedado como a mitad de camino, no ha sabido potenciar esa capacidad de generación de fútbol con futbolistas que son muy técnicos, Juan Quintero, James Rodríguez, y tampoco ha tenido la capacidad de decir, bueno, apostemos a la jugada directa, apostemos a un juego mucho más vertical, de menos posesión y de búsqueda directa a los delanteros para que traten de definir esas situaciones que se puedan presentar. Entonces, ahí es donde creo que han surgido problemas. Y además, otra cuestión, ¿no? Cuando llega Rueda, llega con un equipo herido,
Entonces el entrenador busca darle confianza a un grupo de futbolistas. Pero ¿qué sucede? Si no se dan los resultados y comienza la desesperación, comienzan las urgencias, el entrenador empieza a probar distintos futbolistas en distintas posiciones, cambiando de esquemas tácticos, y eso por Totalmente. ahí termina generando cierta confusión porque no logra una continuidad en los futbolistas, una seguridad de que van a jugar, hay una mayor desconfianza, sabes que vas a jugar un partido, pero que si te va mal al próximo, al siguiente, no vas a ser de la partida. Entonces, yo creo que eso influye cuando uno ve que hay futbolistas que juegan de una determinada manera en su equipo y cuando llegan a la selección Colombia lo hacen de otra, porque el juego, por ejemplo, de Rafa Borré en River o ahora en el fútbol alemán, en la Bundesliga, no es el mismo no es la misma función que tiene que cumplir en su selección. Y eso pasa con Borré, pasa con Cuadrado, pasa con Duván Zapata, que es un goleador que lo vemos, por ejemplo, en el Atalanta, con un sistema Juegan para que él. juega para Total. él y que lo rodea, que lo nutre, que lo abastece, y eso después en la selección Colombia no sucede y uno espera que Zapata tenga la misma eficacia, la El misma mismo contundencia rendimiento. que Atalanta y eso no va a ocurrir porque son situaciones diferentes, contextos diferentes, estructuras de juego diferentes. Perfecto. Bueno, y pasando a otro tema de las eliminatorias suramericanas, Vicente, queremos, pues personalmente quisiera saber cómo ves las demás selecciones que son aspirantes. Si bien la selección Colombia es la que menos chances tiene, se viene un partido bastante interesante que es Perú-Uruguay, que son dos selecciones que están peleando por los cupos y tenemos a la selección de Chile. Sí, bueno, yo creo que en estas eliminatorias claramente Argentina, Brasil y Argentina han Gran marcado una diferencia. diferencia en cuanto al juego, pero también eso se ha traducido en resultados y esa regularidad se nota al observar la tabla de posiciones. Luego viene Ecuador, que ha hecho unas eliminatorias realmente estupendas, ha sido un trabajo, creo yo, bastante sorpresivo, porque en la previa quizás no se esperaba a Ecuador que faltando 2 fechas para el final de las eliminatorias esté a solamente un paso de lograr la clasificación en ese tercer lugar. Y me parece que por cuestiones de hoy por hoy, de los partidos que quedan, de fixture y también de cómo vienen, yo creo que Uruguay y Perú están un escalón por encima de Chile y también de Colombia. Más allá de que se tengan que enfrentar, son equipos que, bueno, Uruguay ha tenido un bache, un pozo en algún momento de estas eliminatorias, que eso generó la salida después de tantos años del maestro Tavares, Ujú. pero Ujú. es un equipo con rodaje, es un equipo con experiencia. Mucha trayectoria. No todas las selecciones sudamericanas pueden darse el lujo de tener en el ataque a una dupla como la de Suárez y Cavani, más allá de que por ahí hoy no están en En el su máximo nivel. pico de su máximo nivel, de su máximo rendimiento, pero son dos jugadores que tienen y aportan jerarquía, calidad, derrochan esa calidad. Tiene una selección experimentada con futbolistas también jóvenes que actúan en el fútbol europeo, como Valverde, como Betancourt. Entonces, me Ahorita parece también. que más allá de cierto bajón futbolístico en algún momento de la eliminatoria, en este último tramo ha enderezado su camino y creo que tanto Uruguay como Perú son los candidatos a ocupar esas 2 plazas, cuarto y quinto, alguno de los dos imagino, bueno, va a tener que jugar un repechaje, pero hoy por hoy al menos veo esas 5 selecciones para llegar al Mundial de Qatar, ¿no? Totalmente, sí, y bueno, yo creo que ahí lastimosamente es la triste realidad. Colombia está, como decíamos al principio, con muy pocas posibilidades, pero bueno, eso lo dejaremos y lo Sí. veremos en el desarrollo de la doble fecha que sigue. Ojalá que pueda lograr la clasificación porque me parece que tiene un plantel con futbolistas de jerarquía, de calidad, como para estar en Qatar. Pero la realidad es que también los eh, rendimientos se analizan en función de un funcionamiento colectivo y
de individualidades o del potencial que puedan dar, sino que no se trata de merecimientos, ¿no? Sino de lo que se muestra y de lo que se consigue en el campo de juego. No, Totalmente. y yo te cierro con algo. Creo que las malas decisiones traen consecuencias. Ojalá nos salvemos, tengamos la chance, pero creo que en algún momento puede llegar a ser definitivo. ¿No? Entonces, Y independientemente de los rivales que tiene, que aparentemente son, digamos que por asequibles. nómina, son asequibles, Sí, pero no hay que basarse en eso ni subestimar. Y no dependemos directamente de nosotros. Exacto. Entonces, exacto, bueno, ese es el problema. veremos cómo se desarrolla. Bueno, yo quería Vamos a hablar de un detenerme, contraste diferente. sí, Vamos a no, hablar ahora de de... algo mejor, de un mejor estado anímico, mejor rendimiento. Te quería preguntar, porque a mí me interesa mucho el cambio que vivió la selección argentina, mm, la escaloneta, todo lo que está viviendo la selección, con un recambio que vivieron, con un entrenador al que sostuvieron en momentos donde había dudas. No sé tú qué opinión tienes de esto, el nuevo rol de Messi, que creo que ya ha pasado, creo que se está viviendo lo que se pedía en algún momento, donde él entrara en un engranaje colectivo y creo que lo han logrado. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Sí, el ciclo de Scaloni en la selección ha ido de menor a mayor. En sus comienzos, el entrenador era cuestionado porque al no tener experiencia, iba haciendo su experiencia con los partidos, pero Total, no era en un totalmente. equipo, digamos, de una liga menor, sino que nada más ni nada menos que como entrenador de la selección mayor de Argentina. Se puede decir, Eh, perdóname, se puede decir que es una experiencia, es una apuesta que salió, ¿o cómo lo ves tú? Exacto, es una apuesta porque la verdad los candidatos que podían llegar a dirigir la selección luego del Mundial de Rusia 2018 no aceptaron el cargo o no estaban en condiciones por sus trabajos en Europa, como el caso de Diego Simeone, Mauricio Pochettino, que eran los primeros nombres que surgieron, y ante la falta de un candidato potable se mantuvo en esa situación a Scaloni. Había muchas dudas con su idea, con su estilo, pero las dudas eran lógicas, porque Total. estábamos hablando de un entrenador que no era conocido, pero no porque no teníamos la información suficiente, sino porque no había dirigido en la previa a esta mención para dirigir a la selección. Yo creo igualmente que la selección argentina hizo una Copa América regular en la que jugó como se tenía que jugar la final frente a Brasil, con carácter, aprovechando esas situaciones para poder convertir, como un error en la defensa brasileña y el gol de Di María, y luego tratar de mantener ese resultado. Y yo creo que esa conquista fue una liberación para Messi y Se quitaron la para mochila, toda dicen la selección ustedes, ¿no? argentina. Hacía muchísimos años que la selección argentina no obtenía un título y fue una liberación porque los partidos que siguieron a esa Copa América, es decir, los partidos de las eliminatorias, ahí sí se notó un mejor nivel comparado con esa Copa América que recordemos, ¿se acuerdan? Bueno, el partido con Colombia se termina definiendo los penales, Ujú. la selección no, le costó ser superior a sus rivales, tenía ráfagas de buenos momentos al comienzo de los partidos donde solía ponerse en ventaja, pero luego en los segundos tiempos aflojaba el nivel, perdía la pelota, entonces había como cierta irregularidad en cada uno de los partidos. Hoy creo que la selección ganó en confianza, ganó en solidez, el grupo humano está muy fuerte, está muy unido ese vestuario, Se les nota mucho. están todos Eso sí. mancomunados con el objetivo de hacer un buen mundial en Qatar. Y esto que decías vos es muy importante. Hoy esta selección argentina es la selección que menos depende de Messi, con lo cual es todo un mérito, porque a lo largo de su carrera en el elite, digamos, que ha tenido Leo, siempre la selección dependió mucho de él, de lo que él podía aportar. Hoy es un engranaje más, obviamente muy importante,
es un futbolista que ya está en una etapa de madurez y que ya yo creo que ha tocado su pico de rendimiento y es lógico, porque va a cumplir 35 años en julio próximo, ha comenzado otra etapa de su carrera, quizás ya encarando los últimos años donde creo que Messi es lo suficientemente inteligente para entender que ya no puede realizar la misma cantidad de gambetas por Y el partido mismo como recorrido. antes, que los sprints y sus niveles de esfuerzo en los partidos ya tienen que ser más estudiados, más medidos, saber cuándo hacerlo y cuándo no, cuándo es necesario y cuándo no. Y lo bueno de eso, que va acompañado de un plantel que lo sostiene, porque tiene futbolistas de buen rendimiento, pero también colectivamente esta selección ha funcionado. Entonces, aquí en Argentina hay mucha ilusión con relación al papel que pueda desempeñar el seleccionado albiceleste en la próxima Copa del Mundo y digamos como la expectativa de decir, bueno, qué lástima que esta Copa del Mundo no se juega ya, en este momento, porque es donde hay muchos futbolistas que están en su pico de rendimiento. Habrá que ver porque para el Mundial todavía faltan 8 meses. Es Entonces hay que cierto, ver cómo llegan los futbolistas, físicamente y futbolísticamente, claro. es cierto. Bueno, digamos que basándonos en lo que tú estabas diciendo, Vicente, el mundial, si bien es en 8 meses, vamos a generar una hipótesis, vamos a hacer una hipótesis aquí Andy estaba muy contigo. interesado en, Resulta que en yo vi la nota planteártela. que tú hiciste en el diario Le sobre la selección y el plan ante las ante las potencias europeas. ¿Sí? Eh, como dije anteriormente, vamos a plantear la hipótesis de que el mundial, ya estamos a vísperas del mundial, digamos que es ya. ¿Cómo ves tú y qué chances crees que tiene la selección argentina ante un posible enfrentamiento con selecciones de un nivel como, bueno, hablemos de selecciones ya clasificadas, Inglaterra, Alemania, Francia. Francia, España, que de una u otra forma, si bien tienen estilos de juego totalmente diferentes, no dejan de ser selecciones que realmente eh, preocupan, si se puede decir de esa forma. Sí, es difícil la hipótesis porque justamente eh, la realidad marca que no se ha medido con esas elecciones, entonces uno especula en función de lo que ve allá y de lo que ve aquí. Pero en este momento, o al menos hasta el último partido de competición de eliminatorias, yo creo que el nivel de la selección argentina era digno como para decir, bueno, hoy, al menos hoy, después veremos cuando llegue el Mundial, pero hoy yo creo que Argentina está a la altura de aquellas selecciones. Está para ser competitiva, es decir, para pelear. Podrá ganar o perder, pero va a dar Va fuerzas a y competir. va a dar pelea con sus armas ante selecciones como ustedes recién mencionaban, son hoy por hoy las potencias, son las selecciones más importantes a nivel mundial. Estamos hablando para mí de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de España. Sumaría también a Bélgica y a Italia si logra la clasificación. Claro que Ese sí. grupo de 6 selecciones, yo creo que Argentina está para luchar. Lo que yo noté, que creo que escribí en ese artículo, es que en la última Eurocopa y en los últimos partidos de las eliminatorias europeas, lo que noté observando a esas selecciones es que tienen, la mayoría de ellas, una gran contundencia a la hora de definir. Es decir, no necesitan generar demasiadas situaciones de gol para poder Para llegar convertir. al gol, ¿no? Para poder lastimar al rival. Ujú. Quizá de todas esas selecciones, yo creo que la que mayor volumen de juego tiene es la selección de España, que hace digamos, un culto a la posesión, a la tenencia, que es la idea del modelo de juego de Luis Enrique, pero a España, que tiene mucho el balón, es una selección que le cuesta convertir, le cuesta en función de lo que genera poder tener esa contundencia, esa eficacia. Y lo que he visto de la selección argentina es que necesita como enderezar un poco más la mira, porque en estos partidos tan decisivos del Mundial
las chances que se generen tienen que concretarse. Porque hay rivales que si los perdonas, luego te van a lastimar. Es decir, si tenés la posibilidad de noquear en el primer o segundo round, hay que hacerlo. Porque si no, esas selecciones se terminan levantando y te terminan liquidando por jerarquía, por capacidad para llegar al gol. Y sabemos que el gol es lo más importante. Podemos tener un gran funcionamiento, pero si no tenemos gol, nos está faltando algo. Y a estas selecciones convierten goles con relativa facilidad, salvo España, que le cuesta un poco más, o Italia también, pero el resto son selecciones con un alto porcentaje de efectividad. Y en un mundial eso es muy importante, porque los partidos de eliminación directa necesitas concretar las situaciones de gol que puedas tener. Sí, totalmente. Alta efectividad y como tú dices, creo que te puedo añadir algo más, que estas selecciones en su gran mayoría tienen un proceso mucho más largo o extenso respecto a Argentina. Entonces, con más, digamos que con más necesidad una selección como la Argentina, pues necesita golpear tan pronto tenga La la oportunidad. oportunidad. Exacto. Y bueno, yo quería continuar con otro tema que estuvo la semana pasada bastante pegado en todos lados, toda la gente que ve el Champions y demás, vimos eliminación del PSG. Y es un fenómeno Sí. grandísimo por la inversión, por la plantilla, por todo lo que se ha hablado en Francia con la llegada de Messi, con juntar a Mbappé y a Neymar. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Crees que, y bueno, y se habla también del tema del funcionamiento, donde se habla de que los tres jugadores de arriba no marcan mucho, que eso ha desajustado al equipo, a pesar de que he visto, y por lo menos en la serie contra el Real Madrid, el PSG casi 160. durante 160 minutos estuvo, creo que por encima en el juego frente al Real Madrid. No sé tú cómo lo ves. ¿Qué Sí, puedes decirnos? sí, sobre eso es un poco lo que hablábamos al comienzo cuando mencionábamos a la selección Colombia y la falta de funcionamiento. Eh, el PSG tiene quizá a tres en su ataque, ¿no? En su delantera a tres de los cinco, seis, siete mejores futbolistas del mundo y no ha podido en toda la temporada darle un sostén que parta de la estructura colectiva, ¿no? Es decir, es un equipo que ha dependido demasiado de las individualidades, de la inspiración, de alguna ráfaga de buen juego para tratar de aprovechar, pero ha sucumbido frente a equipos que se han destacado siempre por lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, ha perdido en la Champions contra el Manchester City, ahora le ha pasado con el Real Madrid, y cuando no hay un sostén, se hace muy difícil depender de esa jerarquía individual, porque hay partidos, varios partidos en los que te van a salvar. Pero después, ¿qué pasa cuando no te salvan? ¿Dónde aparece el concepto de equipo? Y la realidad es que en esta temporada el PSG nunca ha sido un equipo como entendemos un equipo, de espíritu colectivo. Es decir, que a la hora de atacar, todos deben involucrarse en el ataque y no descansar solamente en sus delanteros, y que a la hora de defender, también todos tienen que estar comprometidos con la causa y aportar cada uno su cuota necesaria para ayudar, ya sea a la recuperación del balón, a defender, a marcar, entonces al retroceso, al acompañamiento de los laterales rivales cuando pasan al ataque. Y la realidad es que los tres delanteros del PSG no han contribuido en esa faceta. Entonces, el equipo ha quedado muchas veces desequilibrado. No es casual que en las 5 derrotas que ha sufrido el PSG en esta temporada, en cuatro de ellas, han jugado Messi, Mbappé y Neymar juntos.
El equipo ha tenido ahí, ha sufrido un desequilibrio que el entrenador desde la pizarra no ha podido, digamos, enmendar para ser un equipo confiable, un equipo con solidez. Y además esto nos da un nuevo ejemplo, ¿no? A la historia del fútbol de que juntar buenos futbolistas No garantiza éxito. no garantiza el éxito. Tal Es cual, cierto. exactamente. Es el mejor ejemplo para mostrar esta situación de querer comprar figuras, querer comprar grandes jugadores, pero bueno, cómo se va a, digamos, cómo se van a unir las piezas con el resto del equipo, ¿sí? Cómo se va a buscar esa cohesión que tiene que haber de manera grupal, de manera colectiva, para hacer un todo. En el fútbol actual ha dejado de ser un juego un deporte donde algunos defienden y otros atacan. Fíjense que hoy los primeros defensores de un equipo son los atacantes cuando presionan alto, cuando tratan de recuperar la pelota en campo rival, y los primeros atacantes son los propios defensores cuando intentan conducir con el balón, filtrar pases, generar situaciones de atracción para liberar espacios detrás de las líneas de presión del equipo rival. Entonces, eh, ha fallado Pochettino en la búsqueda de un buen funcionamiento colectivo, han fallado algunos jugadores desde lo individual, entonces también a la hora de las culpas, siempre en este tipo de casos de frustraciones grandes, yo creo que van repartidas. Sí, total. Y bueno, te complemento en algo más. Yo también, y lo hablamos con Andy hace unos días, donde llegábamos como a la conclusión de que a veces equipos como estos necesitan, como decimos acá, quizá más obreros que figuras, en algunos casos, porque también uno ve ejemplos, como por ejemplo hoy, yo veía el partido Liverpool-Arsenal y lo que tú dices queda constatado en un equipo como el de Liverpool, donde hay tres atacantes que Tiene digamos rotación. tienen digamos esa labor principal de marcar la salida rival, pero tienen ese retroceso cuando no logran robar pelota adelante, pues tienen también ese despliegue hacia la defensa propia. Es que Y esto es claro, esto es muy claro, es hasta matemático. Si yo tengo un equipo como el PSG, que en gran parte de la temporada, por ejemplo, ha jugado 4-3-3 con los tres mencionados allá arriba, y me enfrento contra otro equipo, y ese equipo ataca con la subida de sus laterales, ¿sí? Con la subida de sus laterales, y vamos a imaginar que su mediocampista central permanece con los dos centrales para tomar a Messi, a Neymar y a Mbappé. Estamos hablando de que quedan tres jugadores del equipo rival contra los tres delanteros del PSG, y del otro lado del campo, ¿sí? Quedan en igualdad numérica. uh-huh. No hay una situación de superioridad numérica del equipo que defiende, en este caso el PSG, con lo cual se le hace más difícil poder defender, sobre todo con la subida de los laterales. Si los delanteros no acompañan esos laterales que pasan al ataque, esos laterales te están dando amplitud por las dos bandas. Cuando vos jugás con una línea de tres mediocampistas, esos tres mediocampistas no llegan a cubrir totalmente el ancho de la cancha. Entonces tienen que hacer permanentes basculaciones a ambos costados para tratar de reducir los espacios. Ante un equipo que sabe mover bien la pelota, eso genera un desgaste Claro. a la hora de recuperar la pelota, y ese desgaste amplía el margen de error para alguna falla defensiva que propicie alguna situación concreta de gol de parte del equipo rival. Claro que sí. Totalmente. Bueno, y vamos con un tema Vamos bastante avanzando. interesante. Cambiando de Queremos tema. hablar de algo que se avecina, que es el superclásico en Argentina, Boca River, un partidazo realmente. Y yo quiero preguntarte, Vicente, ¿qué piensas relacionado a los colombianos que están en estos equipos? Hablamos de Juan Fernando Quintero, por el parte de Boca, pues con Fabra, Villa. Camposano y Sebastián Villa. Realmente es un partido que genera mucha expectativa A nivel mundial. A nivel mundial. Pensaría yo. Sí, sí, sí. Bueno, primero hay una diferencia importante entre ambos equipos, porque tenemos, por un lado,
a un equipo como River, ya construido, con una idea de juego muy definida por parte de su entrenador, Marcelo Gallardo, que lleva un proceso ya de 7 años al frente del plantel. Y por el otro lado tenemos a Boca Juniors con un equipo en proceso de construcción, con una idea de juego todavía no definida, por parte de un entrenador que hace no 7 años que está en el cargo, sino 7 meses, y que ha sufrido cambios en el plantel, diferentes, digamos, ideas de juego, buscando ese buen funcionamiento, esa identidad que todavía no ha logrado. Entonces ya partimos de una diferencia desde la concepción de la idea futbolística bastante amplia. En cuanto a los colombianos, por el lado de River, Juanfer Quintero es, después de lo que ha sido en Madrid, aquella Copa Libertadores que River le ganó a Boca, es un futbolista muy querido por la gente, muy idolatrado por los hinchas de River. Pero Disculpa que te más, interrumpa, es tan así porque yo veo cuando él entra, prácticamente la gente se pone de pie, o sea, sí, pues sí, yo sí, sé sí, que sí. marcó un gol muy importante, Hay, pero no, no, no sé. hay mucha gratitud, sí, hay Ok, mucha idolatría. Es un futbolista en la Argentina muy admirado, ¿sí? Por su calidad, por su jerarquía, su capacidad para jugar, para hacer la pausa en el momento justo, su inteligencia para interpretar el juego, lo ¿no? entiende Cuando bien. hablamos de jugadores inteligentes son aquellos que entienden qué deben hacer en cada situación puntual del juego, y ejecutarlo, digamos, de manera veloz. Juan Quintero no va a ser el futbolista más veloz físicamente, pero sí debe estar entre los más veloces desde lo mental. mentalmente. Eh, entonces, ¿pero qué sucede? En un equipo como el de River, donde la intensidad a la hora de jugar, ya sea con el balón y ya sea sin el balón, sobre todo a la hora de presionar, de hacer esas presiones colectivas asfixiantes en campo rival para tratar de robar el balón lo más rápido posible, en esas recuperaciones post pérdida para tener otra vez el balón y atacar de manera directa. eh, yo creo que Gallardo, eh, digamos, tiene una muy buena consideración sobre Juanfer, pero no lo ve, al menos en este momento, y tampoco al final de su anterior paso en River, para ser titular y para jugar los 90 minutos, por esa intensidad que él pide. Es un jugador para Entonces, jugar 30 minutos. sí, yo creo que un poco más, pero a lo que voy es que Gallardo ha evaluado, al menos lo que uno observa en función de sus determinaciones, de sus decisiones, que Juanfer es un futbolista que le puede rendir a River mucho más ingresando en los segundos tiempos, con el partido quizá más Totalmente. abierto, con un rival que por ahí necesita o procura el empate, porque River ya va ganando, y ahí en esos mayores espacios siente que es el mejor hábitat para que Juanfer pueda desplegar todas sus virtudes. Entonces, a mí me parece que por eso, no es porque no lo tenga tan en consideración el hecho de que no lo ponga como titular, sino que estratégicamente Gallardo entiende que tiene un as en la manga, ahí al lado, sentado al lado suyo, que es Juanfer, para utilizar en cualquier momento del partido. No, Entonces, y es de un futbolista ciertamente, muy bien considerado por la gente, pero también por Gallardo, pese a la paradoja que implica que en la mayoría de los encuentros no arranque desde el minuto cero, ¿no? no, y yo creo que él muy inteligentemente, o sea, eso es una forma de protegerlo, en mi forma de ver cómo hace él, porque yo creo que si se vio, por ejemplo, en el primer partido contra Unión, que fue un equipo que salió a presionar alto y él quedaba como aislado de todo lo que hacía el equipo, en la Exacto, presión, en la intensidad en la exacto. que intentaban recuperar. Es que vos Entonces, fíjate, hay algo importante en la estrategia de Gallardo. Gallardo acepta el riesgo, asume el riesgo de defender mano a mano con sus ujú, dos centrales,
en la mitad de la cancha contra los dos delanteros del equipo rival, o el delantero y el mediapunta. Para aceptar eso, necesita de los restantes 8 jugadores de campo un compromiso y les exige una intensidad a la hora de presionar, que si uno de ellos no lo cumple, ahí se genera una grieta para que el rival te pueda atacar y generar peligro, como pasó en el partido frente a Unión en el debut en esta Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Sí, no, Así que me parece que por ahí pasa la cuestión. sí, y creo que también ahí se ve de pronto el resultado de todo lo que hablamos, de pronto la partida de un jugador como Carrascal, que era tenía ciertas similitudes con Juanfer a la hora de elaborar, a la hora de desequilibrar en el uno contra uno, que no, creo yo que no pudo adaptarse y le costó muchísimo. Creo que Gallardo le tuvo mucha paciencia, lo supo como ir llevando, pero el jugador creo que no se logró adaptar. O sea Entonces que, se bueno, vio. esos futbolistas a Gallardo le gustan mucho, no olvidemos Ujú. que Gallardo jugaba como enganche, como enlace Era en su su posición. Sí. de jugador. Y Carrascal era un futbolista muy asociativo, pese a que aquí en la Argentina a veces se hablaba de que él pecaba de, de individualista, y yo no creo que fuera ese el problema, sino que él siempre buscaba la pared, buscaba la asociación con sus compañeros, pero bueno, le costó ingresar dentro de esa maquinaria que es River en cuanto a esa intensidad de la que yo hablaba al principio, ¿no? Y bueno, por el lado de Boca tenemos a 3 compatriotas de ustedes. Frank Fabra es un futbolista particular porque es uno de esos típicos laterales que ataca mucho mejor de lo que De lo defiende. que Es defiende. decir, da muchas ventajas defensivas, ha tenido varios goles, ha sufrido Boca varios goles en los que ha tenido Frank la responsabilidad, sobre todo yo lo que noto por falta de concentración. Tiene distracciones a la hora de Cuestan caro, se defender. las cobran casi Sí, siempre. totalmente. Claro, son distracciones que tiene que son por ahí difíciles de entender tratándose de un defensor. Pero está claro que Fabra tiene alma de delantero, porque a la hora de atacar, yo creo que se convierte, cuando él pasa al ataque, en una de las principales herramientas ofensivas que hoy tiene el entrenador de Boca a la hora de pensar en un plan para atacar a River. Porque es un futbolista que tiene mucho criterio, que lastima, que llega al fondo de verdad, Tiene que gol. tiene recursos, Ujú. ya sea para asistir, en algunas ocasiones para definir, pero para generar un problema en la última línea del equipo rival. Si no fuera, yo digo que si él no tuviera las distracciones defensivas que tiene o esas libertades que a veces concede a los delanteros a la hora de defender, Fabra no estaría hoy jugando en Boca, estaría jugando en el Real Madrid, en el Barcelona, en algún equipo de primera línea a nivel mundial, por esa capacidad que tiene en ofensiva. Lo que resta, digamos, su performance tiene que ver con el aspecto defensivo. Pero en Boca es una herramienta importante a la hora de atacar, por eso hoy es titular y no hay mucho cuestionamiento a esa titularidad, digamos, ¿no? Después está el caso de Campuzano, que en el 2020, cuando Boca se consagró campeón, tuvo un campeonato en un muy alto nivel, mucha regularidad y un futbolista muy inteligente para hacer lo que mejor sabe hacer dentro del campo de juego. Es decir, Cortar. quitar la pelota, recuperar Dejarla el bien. balón y distribuir Ujú. rápidamente, buscando los espacios hacia afuera, muy inteligente para ese primer pase. Eh, pero la sensación es que, por eso en los últimos partidos no ha jugado, es que Boca necesita más juego. Y por ahí ese juego que necesita Boca, esa generación de juego, ya la precisa en la mitad de la cancha en campo propio. Entonces, en el último partido, por ejemplo, el entrenador de Boca Juniors, Bataglia, probó con Paul Fernández, con un futbolista que no es el típico volante
mediocampista central posicional, digamos. Tiene más alma de Creo que creativo, ¿verdad? es más un armador. Entonces, Ujú. ¿qué hacía Paul Fernández? Trataba de generar y de armar juego cerca de sus propios centrales y tiene mucha claridad conceptual, interpreta muy bien el juego con el balón, entonces en ese aspecto es muy importante. Pero yo creo que Campuzano tiene alguna chance de poder ser titular, de jugar junto con Paul Fernández frente a River, porque el contexto es diferente. Cuando nosotros hablamos de táctica, sabemos que la táctica que vemos en el campo de juego depende de la estrategia del entrenador. Pero la estrategia elegida por el entrenador depende claramente también del rival. Entonces, si vas a enfrentar a un rival como el otro día enfrentó Boca a Estudiantes, que Estudiantes te espera en su propio campo, es Ujú. muy factible que puedas lograr esa superioridad numérica en salida con tus dos centrales y Paul Fernández contra los dos delanteros del equipo rival. Ahora, ante un River que te va a presionar, te va a comer los tobillos en campo rival, de manera, te va a exigir, eh, va a ser muy difícil tratar de elaborar juego desde el fondo. Y vas a necesitar también un futbolista con capacidad, mayor capacidad de recuperación del balón, como es Campuzano, en lugar de Paul Fernández. Habrá que ver por qué se decide Bataglia, faltan todavía unos días para el partido del domingo, pero bueno, será una decisión del entrenador en cuanto a cuál es la idea que va a tener, cuál es su plan para jugar en el Monumental frente a River Plate. Y por último, en el caso de Villa, bueno, es un futbolista que ya conocemos, tiene una velocidad lanzado al espacio, es un futbolista que desequilibra. Para mí tiene una falencia que, digamos, parecido a lo de Fabra. Hay algo que hace muy bien y hay otra cuestión donde falla de manera importante que tiene que ver en la finalización, en la ejecución final, ¿no? Porque si Villa pudiera transformar en gol todas las situaciones o varias de las situaciones que él genera, estaría hoy mismo jugando en una de las ligas más importantes de Europa y no Totalmente. en Boca Juniors. Pero bueno, es una herramienta de ataque porque te abre, te genera dificultades al rival en base al espacio. No es un jugador para tirarle el balón al pie. Es un jugador que hay que buscar el espacio para que él trate de ganar la espalda de la última línea rival y poder profundizar en base a esa velocidad que tiene, ¿no? Esa es como su principal característica y es, imagino yo, ante un River que te defiende en la mitad con su última línea en la mitad de la cancha, imagino yo que una de los planes, de las ideas que tiene Bataglia hoy en su cabeza es vamos a buscar ese Mm, pase largo, Me lo ¿sí? imagino. Hacia campo Y al rival espacio. al espacio para tratar de aprovechar la velocidad que tiene Villa y tratar de ganarle en velocidad a la última línea. Sí, totalmente. Yo estaba, y bueno, te cuento que, bueno, nosotros y yo principalmente lo quiero, me gustaría ver a Villa en selección. Veremos Si se puede dar a futuro. si el problema aquel personal, pues, digamos, logra pasar a un segundo plano, porque me gustaría verlo, no sé, con un Luis Díaz en la selección y jugadores bien rápidos por las bandas. Pero bueno, Sí. veremos qué pasa con él. Quería pasar bueno, al último tema del día, que es Luis Díaz. Ha pasado algo muy, y creo que pocas veces se ha visto, o no es tan común, ver a un jugador que cambia de liga, pasa a una liga tan exigente, sobre todo ahora como La la Premier, inglesa. donde se juega a un ritmo tan vertiginoso. Creo que las cualidades de él se daban para que se adaptara, pero ha sido impresionante el recibimiento, la confianza del entrenador ha sido fundamental. Tú, no sé, lo esperabas? ¿Lo veías tan así de pronto en algún momento si lo tuviste ahí o qué? ¿Cómo lo Y viste? el rol que está asumiendo ahora mismo. Ujú. Sí, la verdad es que también ha sido sorpresiva cómo ha sido su adaptación, ¿no? A la Premier, porque Luis Díaz venía de un rendimiento muy alto ya en la Liga de Portugal. Sí. Entonces uno dice, bueno, puede romperla en Portugal, pero después está
arribando a quizá la mejor liga del mundo. Yo creo que es la mejor liga del mundo hoy por hoy, la Premier League. Entonces uno dice, bueno, va a necesitar un tiempo para adaptarse a la liga, para adaptarse a las ideas de su entrenador. Pero claro, volvemos al tema del funcionamiento que hablábamos del PSG y de la selección Colombia. Cuando vos tenés condiciones, cuando tenés un gran potencial como futbolista, cuando venís rindiendo en un alto nivel y llegás a un equipo que ya está construido, que ya tiene una idea de juego, donde prácticamente los futbolistas juegan de memoria, la adaptación va a ser más fácil, no va a ser más Totalmente, difícil. sí. ¿Por qué? Porque el equipo ya es un equipo que tiene una idea muy clara de juego. Y Está que bien, tiene tiempo trabajado. él tiene que adaptarse a esa idea, pero uno de los grandes entrenadores a nivel mundial en la actualidad, como Jürgen Klopp, si le echó el ojo a Luis Díaz y pidió por su contratación es porque sabía que podía llegar a rendir. Es decir, no lo está pidiendo cualquier entrenador, lo está pidiendo Klopp. Y eso yo creo que habla a las claras del mérito que ha tenido el trabajo reciente futbolístico de Luis Díaz para ser elegido por Klopp para ir a uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que por hoy el Liverpool está entre los 3 o 4 mejores equipos del mundo, de los que mejor están jugando. Entonces, quizá entrar en una dinámica ya positiva, en una dinámica, así como hablábamos de la selección Colombia como un círculo con problemas, un círculo donde se juntan entrenadores, cuerpos técnicos, futbolistas, dirigentes, donde la dinámica es negativa, ¿no? Ahora, en el caso del Liverpool, Luis Díaz se encuentra con todo lo contrario. Se encuentra en un contexto ideal, en lugar de, digamos, es como un círculo, en vez de ser vicioso, es un círculo virtuoso, donde es más fácil rendir cuando se entra en un equipo donde ya hay una estructura, una idea de juego, ¿sí? Entonces a mí me parece que justamente lo que hace el Liverpool es potenciar las virtudes de Luis Díaz. Y yo creo que Luis Díaz eh, con el Liverpool va a crecer aún más como futbolista, va a ser un mejor futbolista, porque si nosotros veíamos digamos, la versión de un Luis Díaz ubicado como extremo por la izquierda, ahora vemos que en este 4-3-3 del Liverpool Se los rotan, extremos no juegan pegados sobre la raya, Ujú. juegan por dentro porque interiorizan. las bandas, la profundidad y la amplitud en las bandas las realizan los laterales, ¿no? Digamos, el adelantamiento De Robertson. de Alexander Arnold, de Robertson, por cada banda. Entonces, él está teniendo una función de entrar en contacto con el balón en zonas más cercanas al área, pero en pasillos más interiores. Y eso va a generar, en esa zona, tiene que tocar más de primera, más rápido, porque la resolución tiene que ser más rápida, porque hay menos espacios, entonces tiene que interpretar el juego de una manera diferente y eso le va a dar otro crecimiento a él como futbolista, de poder en algún momento intercambiar posiciones con Mané, o mismo con Salah, o con Firmino, de terminar en algunos partidos como falso 9 o eventualmente jugar, correrse de banda y jugar por derecha. Es decir, va a tener opciones claramente de crecimiento con un equipo ya con una idea de juego definida y con un entrenador de la capacidad ya probada de Klopp. Sí, totalmente. No, y yo también, y lo hablábamos también en un partido, bueno, hoy lo vimos, creo que ha sido el partido de menor nivel que se le ha visto o donde no ha participado tanto Pero como en también los tiene que anteriores. ver por la forma en la que jugó el Arsenal. Sí, sí, sobre todo en el primer tiempo. Sí. Bueno, no sabemos si tú lo viste, pero No, notamos eso. vi hoy, bueno, un resumen del partido, no vi el partido completo, pero he leído comentarios de que, bueno, han dicho que ha sido quizás su partido más flojo. Ujú. Yo creo que también
hay que entender que Es pueda apenas tener normal. estos baches, puede tener estos baches, porque la realidad es que su llegada a la Premier y empezar ya a competir ha sido todo muy vertiginoso. Claro. Entonces hay un momento en el que puede haber cierto bajón para después buscar una estabilidad, ¿no? Dentro de ese pico de rendimiento. Va a tener partidos en los que va a entrar más en juego, otros que no. En la liga también los rivales van a empezar a conocerlo más, a tratar de detectar cuáles son sus principales virtudes para tratar de anularlo. Entonces también ahora, en un contexto favorable, en uno de los equipos más importantes del mundo, también falta su aporte, su parte de decir, bueno, tengo que continuar con este crecimiento y no estancarme, Claro ¿no? que sí. Tengo que Totalmente. seguir creciendo como futbolista. No, esperemos que sea así. Esperemos que sea No, así. y por el bien de nosotros. Ah, bueno, digamos que como hinchas colombianos y por la selección Colombia, Esperamos que sea así. que esperamos que sea así. Bueno, Vicente, yo creo que sabemos que el tiempo es limitado. Te agradecemos muchísimo por todo el aporte. Pero antes de que te vayas, teníamos un pequeño cuestionario de preguntas y Y respuestas muy respuestas cortas. rápidas. Ajá. Entonces, bueno, Hay empieza. un ping-pong. Dime. Exacto. Algo así. Ping-pong. Bueno, Empieza Dani. A la ver, pregunta que quería hacerte, Vicente, es la ¿qué primera. entrenador, bueno, a lo largo de tu carrera, qué entrenador te ha marcado más o te ha influenciado más? Creo que es una respuesta algo Y yo difícil. creo que sí, sin duda, no solamente a mí en mi rol de periodista, de analista, sino a muchos entrenadores, yo creo que Pep Guardiola Ok. Pep Guardiola. Pep Guardiola, perfecto. ha marcado Una época. toda una época, ha logrado, ha generado que en muchos países del mundo, muchos equipos decidan jugar de una manera bastante similar en cuanto a la idea de lo que ha sido aquel Barcelona, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, voy yo. ¿Qué jugador de los que tú has visto en cancha te ha sorprendido más? Digamos que podemos sacar ahí de pronto a Messi y a Cristiano que han marcado una época larguísima, pero de pronto sé que cubriste a Independiente en alguna época, a finales de los 90 estuviste cubriendo a Boca también. Sí, No sé si alcanzaste a ver a Maradona en algún momento, o bueno, no sé si sí, fue después, obvio, obvio. pero digamos que sacando a los genios que ya son obvios, de pronto, ¿cuál te ha marcado más también en tu carrera? Sí. A ver, no voy a nombrar a Maradona porque yo creo que Maradona es el mejor futbolista que yo he visto en una cancha de fútbol. Tenía 9 años cuando Argentina se consagró campeona del mundo en México 86 y he seguido Es decir, lo que yo he visto que ha hecho Diego en una cancha de fútbol no se lo he visto a ningún otro futbolista. Entonces, bueno, después de Diego es como que no hubo otro jugador que me haya realmente asombrado en cuanto a lo que ha hecho. Sí puedo nombrarte algunos futbolistas que han tenido un nivel muy grande y que por ahí uno ve que han hecho algunas cosas en la calle y dices, bueno, estamos hablando acá de un futbolista con una capacidad de entendimiento del juego muy grande, ¿no? Entonces, ahí podría nombrar a Juan Román Riquelme, que me tocó cubrir la campaña de Boca cuando Boca se consagró campeón de la Copa Libertadores en el 2007, con un nivel en esa Copa Libertadores superlativo de Riquelme. Eh, Puedo mencionar a Neymar, que es un futbolista que aporta esa cuota de fantasía, de creatividad, que no tenemos que perder. Es el que nos hace, cuando lo vemos, nos hace recordar la impronta del fútbol sudamericano, sobre todo el fútbol brasileño, de ese jugar con alegría, ¿no? De esos futbolistas que a uno le dan ganas de ver, ¿no? Que le dan ganas Es cierto. de observar porque sabes que en algún momento va a realizar algo impensado. Esos futbolistas que te sorprenden para bien. A ver, son algunos nombres que puedo mencionar, ¿no? Ok, Ok. Siguiente Pero pregunta. hay muchos, sí. sí es Siguiente difícil. pregunta. Vicente, ¿qué estilo de juego te identifica? ¿O con qué estilo de juego te identificas? Yo me identifico con aquellos entrenadores valientes
que tratan de apostar por un juego protagónico, por un juego ofensivo, por un juego vistoso, por aquellos entrenadores que buscan, que priorizan la audacia por sobre la cautela. Ok, está muy claro. Y bueno, la última, cortica. Para ti el mejor equipo del mundo actualmente. Es difícil, pero te la puedes jugar con alguno. Hay varios para escoger. Y es difícil, es difícil. Yo creo que si hoy, al menos hoy, ¿no? Estamos en marzo del 2000, del 2022. Yo creo que si ponemos a los tres o cuatro mejores equipos que consideramos que son los mejores del mundo, yo creo que, bueno, imagino ahí al Manchester City, al Bayern Múnich, al Liverpool, y alguno más que esté dando vueltas por ahí y vemos el mejor partido que han jugado en este último tiempo, creo yo que me quedaría a la hora de elegir con el Manchester City. Nos gustaría que le contaras a las personas, a nuestra comunidad, cómo apareces. Nosotros ya lo colocamos aquí en un En las redes zócalo, sociales. tus redes sociales, pero que también nos hables y les hables a ellos, corto quizá, sobre los cursos que tú dictas, al que le pueda interesar, dónde te pueden encontrar y qué les puedes ofrecer. Sí, bueno, con la idea de tener una mirada más analítica del juego, armé estos cursos de análisis táctico, son como talleres que brindo de manera online. Así que bueno, aquellos interesados, ya sea Quiero aclarar que soy periodistas, alumno de ahí, antes que así continúes. es, así es. Por eso Aquellos, la aquellos conexión. interesados pueden, digamos, ya sea, no necesariamente tienen que ser periodistas, pueden serlo, pero también pueden ser hinchas del fútbol, algunos que tengan la intención del día de mañana ser entrenadores o videoanalistas. Nada, se pueden buscar información, inscribir a mis cursos de análisis táctico. Me buscan en mi sitio web, en mi página web, www.vicentemuglia.com.ar, y ahí van a encontrar, digamos, toda la información que tiene que ver con mis cursos. Entonces ahí va a quedar la descripción para que todas Para las que todos personas los... interesadas te busquen, todas las personas de nuestra comunidad. Y bueno, Vicente, eso fue todo por hoy. Esperamos en una próxima ocasión estar nuevamente acá reunidos. Muchas gracias y bueno, los mejores deseos para ti. No sé, Muchas Andy. gracias, Vicente. Gracias a a todas las personas que ven este video, a los seguidores de Chilena Call. Muchas gracias, Vicente. Espero que tengas una grandiosa noche y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy linda charla, poder hablar del juego. Siempre eso es bienvenido. Así que bueno, los felicito por el canal y les deseo muchos éxitos, que sigan así y bueno, para cualquier otra ocasión a disposición. Un abrazo para todos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, Andy. Una charla especial con un invitado genial. Bastante Espero fructífera. bastante fructífera. Esperemos que les haya gustado. Esperamos tener de este tipo de conversaciones, charlas amenas de fútbol más seguido. Muchas gracias a ustedes seguidores en todas partes del mundo donde nos ven. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Acá las dejamos. Aquí se las De dejamos. Chilena Call estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, obviamente, TikTok ahora y en Spotify. No olviden suscribirse, activar la campanita Denle acá. like. Vamos a ver sus comentarios, amigos. Denle like. Y bueno, esto fue todo por hoy, Andy. Bueno, gente, no siendo más, nos despedimos en esta noche. Nos vemos en un siguiente video.